cuarta edición de los premios Donostia In ha reconocido a la empresa I68 en la categoría de empresas consolidadas y a Naru Intelligence en la categoría de empresas jóvenes, por su apuesta por la innovación, su enfoque global y su vinculación con la ciudad. Lo sentimos como un reconocimiento a una trayectoria de trabajo de más de 30 años en los que hemos impulsado la innovación, hemos impulsado el servicio al cliente y sobre todo en los últimos años hemos impulsado la transformación de nuestra organización para lograr que nuestra empresa sea un lugar bueno para trabajar. Pues para todo el equipo de Naru la verdad que este premio es una inyección de energía y de motivación, porque no solamente es un reconocimiento a ese recorrido que estamos haciendo, también es un apoyo para seguir por este camino, para seguir creciendo y seguir consolidándonos en Donosti. Además, la Semana de la Innovación ha entregado a CEID IK4 el reconocimiento anual que se concede a una persona o entidad que haya desarrollado una importante labor en el campo de la investigación e innovación en Donostia y cuya actividad tenga un impacto en la economía donostiarra. Ez da ohikoa CEID bezalako erakunde bati erakunde osoaren izenean sari bat jasotzea. Orduan alde hortatik oso handia. El acto de entrega de premios incluyó una mesa redonda con la participación de Guillermo Dorronsor de Ibermática y Amaya Zurutuza de Grafenea, empresas galardonadas el año pasado en los premios Donostia In. Reflexionaron sobre innovación, empresa y desarrollo y captación de talento. La quinta jornada de la Donostia Week-In reunió por la mañana a un grupo de profesionales dedicados al desarrollo de estrategias desde el ámbito local destinadas a promover la innovación y la captación de talento. Expertos del País Vasco y Latinoamérica expusieron las claves de los proyectos que están llevando a cabo para favorecer el desarrollo de sus ciudades y regiones. También se celebraron diversas actividades dirigidas al público infantil. Un grupo de escolares participó en un taller en el que idearon cómo sería el aula de sus sueños y aprendieron conceptos de diseño, arquitectura, creatividad y economía circular de la mano del laboratorio de ideas Mouse House. Otro grupo de alumnos tuvo la oportunidad de aprender conceptos informáticos básicos sin hacer uso de dispositivos electrónicos a través de juegos colaborativos y dinámicas grupales. La nanotecnología y su contribución a la mejora de los procesos de envejecimiento fue otra de las temáticas abordadas dentro de la Semana de la Innovación, con la participación de Pint of Science, CIC Biomagune y Biodonostia.